Bien, amén, bendiciones. Vamos a tratar el tema de hoy de la prédica. Levántate y anda. Esto se lo dice generalmente el Señor a los que ve en el suelo, a los que ve caídos. En su época eran los paralíticos o cojos, mendigos. Levántate y anda. Vamos a empezar con la lectura de la palabra en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La Biblia dice que vamos a tener pruebas. Vamos a pasar por diferentes situaciones. Va a haber tristezas, aflicciones, tribulaciones, adversidades, impedimentos. Y es muy seguro que creo que todos nosotros ya hemos experimentado algo de esto. Situaciones que entorpecen nuestras metas, cosas que vemos que como que nos bloquean el paso, como que hay tropiezo a esos propósitos que tiene Dios y decimos, ¿por qué, Señor? Yo creo que la vida no es fácil y Jesús aquí nos está confirmando esto, en este texto. Él está diciendo que va a haber aflicción, pero no se queda el Señor diciendo solamente en el mundo vas a tener aflicción. Ahí está el pero, porque siempre hay una salida para la palabra de Dios. No se queda solamente en el lado, en la palabra negativa o en la parte que nos aflige. Hay aflicción, sí, pero confía. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es la forma en que debemos afrontar esas dificultades y aflicciones que se nos presentan de vez en cuando. Dice, pero confiad, y esto es, tengan ánimo. Levántense, como dice el título, levántate y anda, levántense. No confíen en sí mismos. Muchas veces hemos escuchado, ten confianza en ti mismo. Y eso es otra gran mentira del diablo. Porque si confiamos en nuestras fuerzas, vemos que somos muy, muy limitados. Cualquier cosa nos vence. Cualquier piedra en el camino, por más pequeño que sea, nos hace tropezar y caer. Debemos poner nuestra confianza en Jesús. Pon tu confianza en Cristo. No confíes en ti mismo. Pon la confianza en el Señor y Maestro. Que ninguna prueba los baje, dice Jesús. Al contrario, que las pruebas sirvan para subir un escalón más, un peldaño más cerca de Dios. Dice también, yo he vencido al mundo. Jesús aquí está proclamando su victoria antes de ir a la cruz. Está proclamando la victoria sobre los fariseos, sobre Judas, sobre Pilato, sobre la multitud, sobre los soldados y los golpes, sobre la muerte, sobre la tumba. Nada podía vencerlo, porque Jesús ha vencido al mundo. Esto era verdad en ese tiempo y sigue siendo verdad hoy en día, que Jesús venció al mundo cuando nadie más lo había vencido. Y saber que Jesús ha vencido al mundo nos da a nosotros confianza. Eso debe ser nuestra confianza. Tengo un Dios y un Señor que se hizo hombre, que padeció como hombre, pero venció al mundo. Ese es el fundamento de nuestra paz. Vemos que Jesús está en control de todo, que Él no nos ha abandonado. Vemos que Él es amor y que nos ama. Vemos que la victoria es suya. Ciertamente, viendo todo eso, yo puedo decir que confío en mi Dios en medio de todas las tribulaciones y en medio de las pruebas. Y muchos hombres de Dios pasaron también por dificultades. Vamos a ver hoy unos casos. Por ejemplo, recordemos una historia de David. Cuando David y sus hombres regresaron del campo de batalla, se encontraron que los amalecitas habían invadido el lugar donde ellos vivían, habían quemado todo, habían asaltado y lo que habían hecho es haberse llevado a sus mujeres y niños. Los hombres de guerra regresaron, todo estaba vacío, saqueado. Una gran prueba para David. Primera de Samuel, capítulo 30, versículos del 3 al 6. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo David después de que vieron estos hombres y David? Todo el campo asaltado, saqueado, sin mujeres y niños, todos se los habían llevado. La escritura dice, cuando a David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que les había sucedido a sus familias, lloraron a más no poder. Siendo hombres de guerra, ellos lloraron, se afligieron, sintieron
un nudo en la garganta, como se dice. Las dos esposas de David, Ahinoam y Abigail, estaban entre las que fueron capturados. David ahora se encontraba en gran peligro, porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas, y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Miren, querían apedrear a David. Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Y esa creo que es la clave. Es que David encontró fuerzas no en sus propias fuerzas, sino en el Señor su Dios. Él consultó luego de esta historia, vamos, si lo desean leer, que consulta a Jehová y Jehová le dice, sí, persíguelos porque sí los vas a agarrar. Y vas a recuperar todo lo que ellos se han llevado. Él no se turbó, él pudo haberse asustado porque me van a apedrear o me quieren asesinar, se pudo haber escondido, pero lo que hizo él es poner sus fuerzas en el Señor su Dios, a consultar al Señor, ¿qué hago, Señor? Esta es una de las tantas pruebas que tuvo que enfrentar David. Aparte de estar tristes, estos hombres de guerra junto con él, eran compañeros de guerra, estaban a punto de apedrearlo, como vimos. Esto demuestra algo muy actual ahora, que muy probablemente que los que antes nos apoyaban, hoy se vuelven en contra de nosotros y quieren lanzarnos piedras. Nos van a dar la espalda, lo más probable. En estos tiempos de prueba, justamente cuando estamos en medio de prueba, pedimos ayuda, apoyo y mucha gente ni nos contesta. Ante todo entendemos nosotros que la fuerza que nos levanta viene del mismo Dios y de ningún otro más, ni de ninguna mujer, ni de ningún hombre, es todo de parte de Dios. Esa es la fuerza que nos puede levantar. Vamos a leer otro testimonio, si puede decirse, de un gran hombre de Dios, que es el apóstol Pablo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 2. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Pablo dice aquí que tenía el deseo de ir a visitar a la iglesia ahí en Tesalónica, pero que en algún momento él siente que Satanás lo está estorbando para que no cumpla con ese propósito. El propósito de ir a visitar a sus hermanos en la iglesia y de repente estar con ellos un tiempo, predicando la palabra también, pero Satanás está estorbando. Y esto es lo que sucede también hoy en día. Pensemos ahora en cada una de nuestras situaciones personales. Algo debe estar usando el enemigo para estorbar y poner tropiezo a esos planes que Dios ha designado para nosotros. Para que nosotros no cumplamos con el propósito que Dios sí quiere que cumplamos. Es el diablo que pone tropiezo, que pone estorbo. ¿De qué manera el enemigo intenta evitar que usted cumpla con aquello que Dios dice, cúmplelo? ¿Qué mentiras ha puesto el diablo en su cabeza? Para que en alguna situación lleguemos a confundir lo malo de lo bueno y no sepamos el camino. Ese es el diablo confundiéndonos, ese es el diablo estorbando el camino limpio que Dios ha puesto. Dejemos que Dios nos lleve a ese lugar. Hay un lugar que Dios quiere que vayamos y que estemos, porque Él ya lo ha pensado. Porque en ese lugar que Dios nos entrega, ahí hay bendición. De repente no nos gusta. Al comienzo, el sitio no nos gusta. Pero si es de Dios, si Dios nos está llevando allí, debemos dejar que se haga su voluntad. A veces cuando le preguntamos a Dios, pero Dios, ¿por qué? ¿Y para qué esto? ¿Y por qué pones esto? ¿Y por qué esta alternativa que no me gusta? ¿Y para qué viene esta persona a hablarme? Muchas veces Dios no responde. Se le avisó y le ha preguntado al Señor, ¿por qué permitiste esto? Y el Señor queda callado. Pero yo creo que el Señor sí debería responder. Y debería responder como un padre terrenal. ¿Qué diría un padre terrenal? Tú haces esto porque yo soy tu papá y así lo haces tú. Y punto. Dios no espera un sacrificio de nosotros. Lo que Dios está esperando es obediencia. Obediencia. Vamos a seguir con otro ejemplo en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos del 5 al 9. Juan 5, versículos del 5 al 9. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua.
y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y esto es para enseñarnos que muchas veces, como ese hombre paralítico estaba en medio de un ambiente de enfermos, porque estaba, dice, rodeado de enfermos ese lugar, estamos en una situación difícil y pasamos durante mucho tiempo, años tras años. Este estaba 38 años ahí, en el ambiente tan pesado, donde no ve sanidad, donde todo está en su contra. Hay otros más hábiles que yo, ¿no? Las personas alrededor, ¿qué les podrían estar diciendo? En vez de ayudarlo, lo agobiaban más. Tal vez le decían, pobrecito, tantos años enfermo, y le recordaban todas sus limitaciones al pobre hombre, a este paralítico. Pero ¿quién tiene que llegar a la escena para que todo cambie? Es Jesús. El maestro llega a la escena y le pregunta, ¿tú quieres ser sanado? Y a este hombre suelta la parte humana que tiene cada uno. Cuando el Señor nos llama a un propósito, muchas veces también hacemos como Moisés, pero Señor, yo no sé hablar bien, pero Señor, yo no tengo la habilidad de comunicarme, pero Señor, yo no sé cómo moverme, Señor, yo no sé qué puertas tocar. Y Jesús te manda y te dice, tú levántate, toma tu lecho y anda. Esta es una orden del Señor. No vengas con excusas. Si yo te he llamado, es para que obedezcas. Porque lo que viene, si obedeces, es más grande de lo que tú puedes imaginar. Cuando vamos en la dirección correcta y encuentra obstáculos que hacen retroceder y tal vez hasta tropezar, de repente hasta caer, Dios le está diciendo, y aquí Dios nos está ordenando, levántate y anda. Muchas excusas podemos poner, Señor, que mi matrimonio no anda bien, que está a punto de romperse, levántate y anda, dice el Señor. Señor, que mis hijos no obedecen cuando yo les ordeno, que mis hijos son rebeldes, que están en pandillas, levántate y anda, dice el Señor. Si este hombre paralítico no hubiera hecho caso al mandato de Jesús, se hubiera quedado en el mismo lugar no sé cuánto tiempo más, sin conocer el poder y el milagro de la sanidad que Jesús le estaba ofreciendo. Pero el caso es que este paralítico sí obedeció a la orden del Señor. Y ahí es donde debemos ver que hay bendición y hay sanidad, en donde el Señor manda y usted obedece. Va a recibir la sanidad de su mente, va a renovar la mente, va a haber restauración en su corazón, puede vencer todas las tentaciones, puede tomar decisiones sabias para que su hogar sea un hogar de testimonio, no un hogar de fracaso. Eso no es lo que quiere el Señor, eso es lo que quiere el diablo. Que su hogar sea un hogar de testimonio, donde no hay un solo testimonio, sino de repente hay 4, 5, 6, porque toda la casa fue salva. Dios quiere una libertad financiera, Dios quiere familias sanas, Dios quiere una sanidad sexual, Dios quiere que nos involucremos con su iglesia. Nos quiere activos, dinámicos, no estar sentados simplemente y esperando a ver qué pasa. Vamos a ver en Romanos capítulo 5, que es lo que dice el apóstol Pablo también sobre las pruebas. Romanos capítulo 5, versículos del 3 al 5. Tomado de la Nueva Traducción Viviente. Dice así: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Que dicen que las pruebas y las dificultades nos ayudan a desarrollar resistencia. Si no hay pruebas y dificultades, no vamos a resistir. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Miren todo lo que va ligado: la prueba, la resistencia, el carácter, la esperanza. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Entonces, ¿qué dice esta escritura? Que debemos aceptar las pruebas como una bendición de parte de Dios. Nuestra oración no es decir: Señor, quítame todas las pruebas. Señor, si hay pruebas, ayúdame con tu Santo Espíritu a pasar esas pruebas. No te alejes de mí. Las pruebas nos forman el carácter y nos dan la seguridad que tenemos un propósito en esta vida. Porque si no hay pruebas, entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Qué razón tienes de estar aquí? Cada prueba nos ayuda a resistir cada vez más. Y cuanto más resistimos, fortalecemos nuestra salvación.
Y esos somos los hijos de Dios. Dios va a cumplir sus promesas en el tiempo que Él tiene planeado, no en nuestro tiempo. Y aquí le voy a contar una historia ya para acabar esta prédica. Una historia, y quiero que escuchen bien, porque es muy ilustrativa la historia. Había un niño que se estaba ahogando en una playa. Lo que había pasado es que sus ropas se habían quedado atascadas en una de las maderas del muelle de esta playa. Y el niño no podía salir y se estaba ahogando. Su padre lo va a rescatar. Su padre se zambulle y ve qué es lo que sucede, por qué no puede jalar a su hijo. Y ve que estaba atorada su ropa en estas maderas del muelle. Entonces, la única forma de liberar a su hijo y que no se ahogue era empujarlo hacia abajo para que las ropas se suelten de esa madera y ahí recién poder liberarlo. Lo que este padre tenía que hacer con su hijo era, en vez de sacarlo, era empujarlo hacia abajo del agua, mucho más al fondo, para poder liberarlo. El niño no entiende por qué su padre lo está empujando si lo que debe hacer es sacarlo. El niño no comprende en su inocencia todo lo que su padre ya ha planeado hacer para librarlo. No sabe que su papá quiere salvarlo. El niño lo único que siente es que lo está hundiendo más. Y más abajo, papá, no puedo respirar. Finalmente el papá logra desatorar todo lo que estaba mal y salva a su hijo. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Y nosotros somos el niño y ese papá es Dios. Que a veces por estar inmiscuidos en muchas cosas, no nos damos cuenta que necesitamos una corrección del Señor y que nos hunda un poco para después salir a flote. El camino a la vida, en el caso de este niño, tuvo que pasar por un momento de incertidumbre. El niño no comprendía lo que estaba sucediendo. Era un tiempo de verse empujado hacia más abajo, más profundo, más al fondo. Pero lo que hizo el niño fue poner toda su confianza en su papá. Confiar en que su papá estaba haciendo lo correcto por su bien. Y es así como nosotros debemos asimilar todas esas pruebas que vienen de parte de nuestro Señor, porque en algún momento vamos a ver esa luz y vamos a ver un cambio en nuestro carácter, porque nuestro Dios nos llevó a esa situación, pero Él no nos llevó para muerte, sino para vida y salvación. Esto nos muestra una verdad, este pequeño cuento nos muestra una verdad, que Dios no te hace daño, y esto lo vi. Dios no te hace daño, lo que Dios hace es que te hace fuerte. Dios te hace fuerte. Pensemos en esta historia que le acabo de contar, que es más ilustrativo que cualquier otra cosa. A veces no entendemos por qué el Señor nos pone en situaciones tan dolorosas a veces, unas pruebas que no entendemos. Pero Él es nuestro Padre y Él sabe el panorama completo. Dios no te hace daño, Dios te hace fuerte y Él siempre va a venir a decirte, levántate y anda. Levántate y anda. Y es nuestro deber obedecer a esa voz. Amén. Amén.